Hace pocas semanas en el país hubo una especie de escándalo por el incremento de salarios a ciertos titulares de órganos descentralizados del Estado. Que ganaban bien y no estaban conformes. Sí, y uno de los que más se escandalizó fue el tema del superintendente de electricidad. Bueno, todo ese debate público, y él mismo ha dicho que ha sido por la situación pública, hizo que su titular, el superintendente de electricidad, renunciara al cargo y fue necesario designar un nuevo titular. Han designado al señor Andrés Astacio, que llega del mismo sector, lo que hay es un ascenso prácticamente como superintendente de electricidad. Nosotros le agradecemos muchísimo que usted haya aceptado conversar esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Edith, Germán. Vamos a recibirlo con un cafecito bien caliente, ¿le parece? La cosa está caliente también, la energía eléctrica. Sí, usted toma café, ¿cierto? Claro. Usted toma café. Mira, humeante para comenzar la jornada. Bueno, lo primero es las circunstancias en las que usted llega son especialmente controversiales. Usted no era parte de la controversia, llega después que esto se ha generado. Queremos saber, en materia del salario que se había incrementado para el superintendente, ya antes de irse el anterior titular lo dejó sin efecto, ¿se tomaron algunas medidas adicionales? ¿Cómo se va a regular ese tema de ahora en adelante en la superintendencia de electricidad? Mira, ese es un tema interesante, porque es un tema que tiene que ver mucho con el carácter de la Superintendencia de Electricidad como órgano autónomo del Estado y que se rige por una ley particular, pero que es una ley particular, una ley especial, que no está exenta del marco general de la administración pública, sino que actúa como una especie de excepción dentro del marco general de la administración, de la ley 4108, de la 13, de la 105.13, etcétera. Que evidentemente la controversia que se generó, a mí, yo prefiero no referirme a ella porque yo no estuve ahí y las decisiones que se tomaron, bueno. Pero sí que hemos hecho, bueno, lo primero que hemos tratado de ver es armonizar con el Ministerio de Administración Pública cómo nosotros debemos de encauzar o debemos de arreglar la aplicación del artículo que causó la controversia, que es el artículo 31 de la Ley General de Electricidad, que es un artículo que dice expresamente que los salarios de los altos ejecutivos de la Superintendencia de Electricidad deben de ser similares, por no decir un promedio, de los salarios del sector que regulan, cosa que es usual entre los órganos reguladores, pero esto tiene que aterrizarse. Esto es un mandato de ley, perfecto, pero ese mandato de ley tiene que seguir también otros criterios y los principios generales de la administración pública. Y de hecho ya empezamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Administración Pública un reglamento que operacionalice ese mandato de ley, porque la ley 105.13 también este tipo de mandatos, porque que son comunes en los órganos reguladores, lo condiciona, o mejor dicho, lo aterriza, en el sentido de que, si bien la ley que forma el órgano establece cómo se establece la compensación, esa determinación debe hacerse en coordinación con el MAP y someterse a autorización y aprobación del presidente de la República para su entrada en vigencia. Lo que pasa es que un señor llamado Baltasar Gracián, que escribió un libro que se llama El arte de la prudencia. También hay que tener cierta prudencia en medio de apagones, en medio de un alza, una escalada, un desmonte del subsidio, como le llaman, que para nosotros se traduce en un alza en la tarifa. Entonces uno escuchar que el superintendente se aumenta o como que le revuelve las tripas a cualquiera. Estamos claros, a Astacio no se va a aumentar. No, bueno, uno de lo que toma, todo funcionario público encuentra una condición, en este caso la condición de retrotraída. Exacto, no va. Ok, pues pasemos entonces a Astacio, dejando esos sueldos así, al sistema. ¿Cómo anda? Usted es el superintendente de electricidad. ¿Cómo está el sistema eléctrico hoy día? ¿Es suficiente la capacidad de generación instalada que tenemos para la demanda que tiene el país? Mira, Germán, esta pregunta es interesante porque casualmente estamos entrando en el mes, en los 30 días de más consumo. O sea, que no es un mes per se, es más o menos un periodo que va entre el 15 de agosto hasta el 17, 18, 20 de septiembre, que son también los días más calurosos del año. Ayer la demanda eléctrica
estuvo prácticamente todo el día cercana a los 3.000 megas y en algunos momentos llegamos casi a 3.150, 3.200 Comparado con megas. otros días, eso es. Mira, si lo comparáramos con otra estación, con la estación más fresca, estamos hablando de que se están consumiendo hoy día casi 600, 700 megavatios más del promedio. De lo Sería que como el doble, no, el 20%. el 20% más. O sea, hay un cambio estacional de cerca Sí. del 20% en el consumo nacional. O sea, la gente consume más. ¿Nosotros tenemos capacidad de producir lo que consumimos? Mira, en este momento, el sistema eléctrico nacional, en generación total, tiene alrededor de 4.500 megas instalados. Ahora, ahí hay un detalle. Esos 4.000... Eso es como los carros, que te dice, te da 220 kilómetros por hora, Pero pero no si es- lo lleva a 220 se te funde la culata. Sí. No, y no es así. Y en esto no es así, no es Bueno. tan así, porque aquí hay ¿Cómo es? 4.000 y pico, pero no todos esos 4.000 y pico no son 100% gestionables. No. Porque, por ejemplo, hay mucha generación solar, pero solamente eso va a funcionar cuando haya sol. Hay generación eólica que solamente va a funcionar cuando haya viento. La hidráulica, si no hay sequía. Hidráulica solamente funciona en la medida en que podemos disponer del agua para ese fin. Porque recordemos que el agua es el único insumo energético cuyo primer uso no es energético. Ya, claro. O sea, el agua tenemos que preservarla para otros fines también, entonces Consumo tenemos que humano sobre administrarla. todo, después Consumo reguío. humano, reguío, el agua es esencial. Sí. Entonces, en materia hidráulica, para el agua, la electricidad es un subproducto. Entonces, esto hace, cuando descontamos eso, nuestro parque de generación térmica, que es el parque gestionable, que nosotros a las 9 de la noche, cuando tuvimos el mayor consumo del día de ayer, con esa planta era que podíamos contar para suplir esa electricidad. Eso nos da una capacidad de suplir unos 3.500, 3.550 megavatios cuando todo el parque está funcionando como era el día de ayer. Ahora bien, también sabemos que el parque de generación eléctrica no es un parque que algunas plantas tienen tiempo. Obsoletas. No digamos obsoletas, pero sí son de plantas. alto consumo que no vale la pena tener. Bueno, todas las plantas que vale la pena tenerlas. Sí. Para nada mejor algo, pero... Exacto, para nada mejorar algo. Mejor Porque la no. energía más cara del mundo, señores, es la que no se sirve. esa es la... Esa es Y la el más criterio. cara del mundo. O sea, uno de los errores históricos de República Dominicana era que queríamos enfrentar la crisis eléctrica no dando electricidad. Porque recordemos que ahora tenemos quejas de que se nos va la luz 1 hora, 2 horas, si ocurre una avería grande, 8 horas y es un problema. Pero antes la política era dar 12 horas de apagón a todo el mundo. Y esa era la energía más cara. Usted como superintendente de electricidad, bueno, usted es un profesional que entra al sector energético con este gobierno, entra con unas labores muy específicas y ahora le han dado un rol de supervisión, de regulador, o sea, tiene que fiscalizar y su mirada ya es más amplia. ¿Cuáles son las prioridades que usted definiría, si usted, como enunciados, 4, 3, 5 enunciados, que usted diga como superintendente de electricidad, estas son mis metas? Mira, y tú supieras que ahora mismo, para la Superintendencia de Electricidad, esa es una pregunta relativamente fácil porque nosotros somos el ejecutor más cargado del pacto eléctrico. Entonces, sí, nosotros tenemos una gran labor regulatoria dentro de lo que es ya cumplir todo lo que es el pacto que se suscribió el año pasado. Y, por ejemplo, los primeros trabajos que he tenido que hacer, ayer estuve hablando con el Consejo Económico y Social, ya viendo los términos de referencias para contratar y ya empezar a desarrollar el régimen tarifario de transición. O sea, cómo se definen las tarifas de transición, cuáles son los criterios. No quiere decir que se apliquen de una vez porque sabemos la condición especial en la que estamos, pero sí que se definan cuáles son esos criterios. Pero por el otro lado, más allá del pacto, la Superintendencia de Electricidad, como todo regulador, tiene que cuidar la industria que regula. O sea, para nosotros es esencial primero que se garantice el suministro de electricidad en República Dominicana.
ya empezamos a trabajar también en un reglamento de calidad de servicio, porque siempre lo he dicho, el gran tema de estos 2 años es que República Dominicana en el sistema eléctrico cambió de discusión, cambió de una discusión de un servicio que no existía a una discusión de un servicio que existe y que la población reclama calidad. Entonces, esa calidad evidentemente no se consigue de la nada, pero sí hay que, el regulador tiene que establecer la ruta para lograrla. ¿Tomará un tiempo? Sí, pero hay que establecer una ruta. Y esa ruta la establece el órgano regulador. Y por otro lado, y yo creo que es la meta tal vez más emocionante que tiene el trabajo, es empezar a preparar el país para la transición energética. O sea, el mundo, si lo vemos más allá de la situación actual que vivimos, de esta disrupción de precios, esta situación un tanto compleja en términos de los mercados energéticos, está dentro de un proceso de transición energética. O sea, ya cosas como la movilidad eléctrica son un hecho. Y República Dominicana tiene que prepararse para ello y es el compromiso nuestro que a más tardar el año que viene ya haya una sólida regulación que permita desarrollar esta industria. Pero también está el tema de aprovechar nuevas tecnologías como el tema de almacenamiento que permitiría que esa solar, esa eólica, se pueda guardar, guardar y se pueda utilizar en la noche. Pero tenemos que establecer los criterios para su utilización. Esa es una parte fundamental, yo creo, del trabajo de cualquier regulador, que es atender el presente, pero también ir preparando a la sociedad para el futuro. Astacio, el gobierno habla de un subsidio, habla hasta de 42.000 millones, 33.000 millones, en el discurso Abinader hablaba hasta de 42.000 millones de pesos, pero hemos visto que en los últimos días, yo sigo mucho lo que es el precio del petróleo de Texas, que es el referencia para nosotros, ha ido bajando, anda por alrededor de los 90, llegó a estar 87, 89, ayer o antier. ¿Cómo andan los precios? El carbón mineral que incide mucho por Punta Catalina, ¿cómo andamos en eso? Mira, y si hay esperanza de que la tarifa, pues, se pare. No, la tarifa ya el gobierno tomó la decisión de que, bueno, hasta tanto se pueda, se revise los términos del pacto eléctrico en ese aspecto particular, que el mismo pacto lo prevé, ante un cambio de circunstancias internacionales, no se harán ajustes. Bien. Esa ya es una decisión que se ha tomado la Superintendencia de Electricidad antes de llegar, la había formalizado mediante resolución, y bueno, ya nosotros estamos, ya el ministro de la Presidencia, en su condición de coordinador de las relaciones con el Consejo Económico y Social, mandó una comunicación al CESI y nosotros vamos prontamente a reunirnos con la mesa de seguimiento del pacto. Yo estaré solicitando una reunión para empezar a ver el tema, tratarlo. Ahora bien, cuando tú ves los precios internacionales, esto es porque esta decisión la toma el gobierno, por una decisión de no traspasar estos costos a la población, porque en situaciones de crisis, las decisiones más acertadas son las anticíclicas. En el ciclo normal, lo razonable es traspasar los costos para garantizar la sostenibilidad financiera. En situaciones de crisis, la decisión debe de ser anticíclica, es decir, lo contrario. Es decir, yo asumo como gobierno el costo para proteger a la ciudadanía. Y eso es lo que está haciendo el gobierno dominicano. Pero me refiero con los precios, con el los costo precios, ahora, como el gobierno tiene un alivio, pienso yo. Es que la matriz eléctrica dominicana es diversificada. O sea, solamente se utiliza petróleo para la producción de electricidad de menos de un 20%. La mayor parte de la generación eléctrica de República Dominicana está basada en gas natural y en carbón mineral. Para que tengamos una idea, el carbón mineral se mantiene sobre los $380 la tonelada. Por Punta Catalina. No ha bajado. Por Punta Catalina. Tenemos tres centrales que utilizan carbón. La mayor es Punta Catalina, que es la mayor central del sistema. Itabo y Barahona Carbón. Que el mundo va camino a que el carbón desaparezca, como dicen, por el cambio climático y demás, y se hace compromisos. Nosotros no estamos ni cerca de eso, ¿no? Estamos lejos, ¿verdad? No, mira. Sí, uno siente que ni se habla de eso. No, lamentablemente en el pasado cercano, la República Dominicana tomó una ruta un poco
No hay forma de distante. salirse de esa ruta, porque la gente del PRM, por ejemplo, criticaba mucho cuando se No, es tomaron que- esas decisiones, pero viene y Punta Catalina es un hecho, entonces ya No, nos quedamos. lamentablemente Punta Catalina sí es un hecho. Ya lo más saludable para la República Dominicana es operar esa planta y que esa planta cubra su vida útil. Porque ya es una inversión que hicimos los Y es que dominicanos. había un 20, movimiento 30 que sugería incluso cerrarla, pero Cerrarla por cerrarla y sacar 700 megavatios del sistema no es buena idea. sería un caos. Mire, una cosa bueno, están pidiendo incluso algunas de las personas que nos están mirando a esta hora de la mañana, hay un impasse público, una diferencia pública que ha llegado a los tribunales con el director de Edenorte. El movimiento Somos Pueblo, que tiene una plataforma digital, ha cuestionado un proceso que es una licitación específicamente, y yo creo que ahí está el fondo del asunto, al margen de la controversia, que es una licitación para adquirir conductores y materiales eléctricos. Primero quisiera saber si usted como ente regulador se ha enterado de esa licitación, de los términos de esa licitación, si ha tenido oportunidad de conversar con el ejecutivo de Edenorte a y si la van a propósito de esto, revisar. si hay algún tipo de propósito y bueno, si está en su ánimo, alguna opinión sobre el modo en que se ha conducido esto. No, mira, la Superintendencia de Electricidad, ese tipo de licitaciones no las ve. ¿Por qué? Porque esas licitaciones están sometidas al marco de la ley 34006. O sea, los procesos de compra y adquisición de las empresas distribuidoras se hacen en el marco de la ley 34006 y esa ley establece que su órgano rector es la Dirección General de Compras y Contrataciones. Okay. Entonces, bueno, sí. ¿Ha podido conversar con él de esto? Bueno, yo conversé con él no en mi función de superintendente, sino en mi anterior función, y de hecho, ni él ni yo, en ese momento, él nunca participó del comité de compras, y lo que entiendo que él hizo, que para eso es razonable, fue que apoderó antes de la adjudicación a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para que hiciera una auditoría del proceso de adjudicación, del proceso de licitación. Ahora sí te puedo decir, desconozco cuál ha sido el resultado de esa auditoría y la controversia, ya con relación a la controversia no he podido hablar con él. Pero usted es superintendente de electricidad. ¿No tiene que ver con el manejo de las sedes? Mira, ¿Cómo andan ellos? nosotros como ¿No traza superintendencia la de línea? electricidad lo que hacemos son, el regulador hace dos grandes cosas en estos temas. Primero, el regulador es el que, sí, nosotros somos los que homologamos el tipo de bienes o de materiales eléctricos que se deben utilizar, porque eso deben de responder a un código de conexión, al Código Nacional de Conexión para garantizar la seguridad del sistema. Pero por el otro lado, nosotros lo que hacemos también es que ya nosotros vemos el resultado que puedan tener las empresas distribuidoras en términos de calidad de servicio, en términos de incidencia de accidentes y demás. Pero como te dije, los procesos de compras como tal están sometidos al marco de la ley 34006 y quien rige en esa materia es la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, igual que las compras que hacemos nosotros. El presidente de la República se refirió, hay varios aspectos a lo que se refirió. Quisiera preguntarle particularmente de uno, cuando él dice que aquí se compraban para servir la energía, se compraron contadores que no se sabe si están, que el Ministerio Público tiene un proceso abierto. Yo recuerdo que usted estuvo en este programa y conversamos en una oportunidad sobre eso. Los procesos para verificar lo que ha pasado en República Dominicana antes con el sistema energético, las investigaciones que se hayan hecho y aquellos casos que estén siendo llevados por el Ministerio Público, ¿usted pudiera decirnos cuáles son y cómo va eso? No, mira, nosotros, en mi antiguo trabajo, Sí, eso te digo trabajo. en mi antiguo trabajo, nosotros pusimos, cuando llegamos, identificamos una serie Usted de era el situaciones. presidente del consejo. Sí, el vicepresidente ejecutivo de las EDES, de las tres Sí. EDES. Nosotros identificamos una serie de situaciones que nos parecían a priori, cuando llegamos, por un tanto anómalas. Por eso iniciamos unos procesos de auditoría, que bueno, yo creo que es lo que manda la sana administración. Y esas auditorías empezaron a darnos unos indicios, en virtud de ante los primeros informes de auditoría que llamaban mucho la atención y en virtud de las obligaciones que establece el Código Penal en manos de los servidores públicos, de que si encontramos, sabemos de algún hecho que puede reñir con la ley, tenemos que denunciarlo. Nosotros lo denunciamos ante el Ministerio Público y posteriormente se puso una querella.
Ustedes tienen una querella interpuesta. Sí, las EDES Esa tienen es la una- que involucra a Maxi Montilla. Sí, esas son... él es ¿Cuántas un- personas están ahí sometidas por ustedes Bueno, en su antiguo trabajo? las EDES sometieron, me parece que fueron unas 11 o 12 personas, pero evidentemente eso está sujeto a la investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público no los ha llamado, no ha iniciado la No, de investigación. hecho nos consta que el Ministerio Público está investigando. Está investigando, pero todavía no ha sometido. No ha concluido. Usted habló en algún momento de 30.000 millones, si no mal recuerdo, Sí, que había anomalías hasta por 30.000 millones. Eso es más que lo que hay que ahora. había indicios de anomalías Indicios. por 30.000 millones, porque tú sabes que todo está sometido. El presidente Abinader ha planteado algo interesante y muy importante para este país, lo dijo en su discurso. En este país todos estamos sometidos al imperio de la ley y una de las cosas que el imperio de la ley manda siempre es la presunción de inocencia. Entonces decimos, nosotros presumimos que hubo unas irregularidades que pueden llegar a 30.000 millones de pesos. De hecho, las empresas distribuidoras de electricidad han seguido su proceso de auditoría. O sea, Pero eso es 5 veces, según mis cálculos, de lo que se habla en la Procuraduría. bueno, De 6.000 millones, si decimos 30.000 millones, son 5 veces. bueno, vuelvo y te digo, Germán, ahí nosotros como, bueno, las distribuidoras tienen que ser respetuosas de la institucionalidad. Ustedes El lo órgano que documentaron. manda es la que hace la investigación en la, Y eso en la está en pro- Procuraduría la ya. Procuraduría. Ok. Ya la Procuraduría entenderá cuál es el proceder de ese expediente. Y Esa es la independencia del Ministerio el presidente se refirió, decía que se buscaban bienes comprados, adquiridos, que al parecer no estaban. Desde que usted vino a este programa, que hablamos de eso hasta ahora, ¿usted podría identificar las sedes, cosas que que figuren como compradas y pagadas, pero que en realidad nunca se encontraron con los artículos o con Bueno, esos bienes? Mira, yo solamente puedo ponerte un ejemplo. Porque, las EDES entre 2000, en los periodos anteriores compraron casi 2 millones de medidores. República Dominicana tiene alrededor de 3.5 millones de clientes. Antes de esos periodos, las EDES tenían medidores. Ujú. En República Dominicana hoy faltan casi 700.000 medidores. Casi, Clientes, sí. 700.000 Mil medidores. medidores. Incluido el mío, que me están cobrando el triple de lo que me cobraban antes y lo que metían una plaquita y ¡pac! Le va a poner una querella y al superintendente. me subieron a Bueno. subir la tarifa, sí. Andrés Astacio, muchas gracias por estar esta mañana. Vamos a ver cómo usted cree que cuando usted salga vamos a seguir con eso, porque Ya. la gente lo que quiere es que haya luz. Que no haya apagones. Mira, yo te puedo decir algo. Nosotros ahora, como país, estamos viendo una discusión diferente a la que veíamos. O sea, hoy sí, a un ciudadano, cualquier día le puede pasar, como me dijo una persona en Bonao, es que el otro día se me fue la luz cuando yo estaba imprimiendo un trabajo. Y eso es molesto, sí. Tiene todo el derecho Claro. de molestarse. Ahora, él se molestó ese día porque en ese preciso instante que él necesitaba la electricidad le falló. Pero yo le pregunté, hace 2 años, ¿tú contabas con esa electricidad para imprimir? No. Hace 2 años yo sabía que tenía que tener una planta si quería imprimir. Mariotti dijo ayer que los apagones habían sido cosas del pasado Bueno, y que ahora han vuelto con mira, este era tan gobierno. Dijo algo en el almuerzo del Grupo Corrido. Era tan cosa del pasado que en el pacto que el gobierno de su partido promovió, la satisfacción de demanda, y se puso como política pública, este año debía de ser un 90%. Eso significaba 10%. 5 veces menos electricidad que la que hoy se sirve, porque hoy estamos supliendo entre 98.5 y 99%. Si por preguntas fueran y ánimo de conversar, nos quedáramos con ustedes mucho tiempo más, pero ya no tenemos ese tiempo, así que le agradecemos mucho que haya estado Gracias, acá. Tassi. Muchísimas Superintendente gracias a de Electricidad, creo que es su primera entrevista después de llegar a la Superintendencia de Electricidad, ustedes. ¿cierto? Creo que sí. Así es, le agradecemos ese gesto. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez. Hoy cuando llegamos aquí había un señor que estaba desde las 5 de la mañana aquí casi. Él tiene una situación con los medicamentos de alto costo, todo dolor de cabeza para la gente. Indira Suero va a conversar con él. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día
25 años de buen periodismo.